muy claro de eso, cualquier duda que tengan vamos viéndolo. Pero bueno, si ya estuvieron en una terapia, por ahí empiezan a ver un montón de cables, de mangueras, de bombas, de cosas que por ahí van estudiando y por ahí en la parte práctica, bueno, se ven distinto o en otra cosa. Bueno, la idea es bien arrancar desde lo básico, desde que el paciente requiere una intubación traqueal, una ventilación mecánica, ver bien todos los elementos y los pasos, ¿sí? Cualquier cosa me vamos frenando y vamos bien, ¿sí? Bueno, como les decía, mi nombre es Manuel Peso, soy acá del servicio de inicio hospital. Y bueno, los pasos de inicio de ventilación mecánica, siempre es importante tener en cuenta la selección de ventilador. Estos son todos respiradores de tercera generación. Tienen microprocesadores, ya son una computadora prácticamente. Tienen por ahí respiradores más antiguos que difícilmente los vean en una terapia, pero siempre tener en cuenta los recursos disponibles y la patología del paciente. Cuanto más complejo sea todo, conviene siempre tratar de utilizar el de mayor complejidad que tenga, ¿sí? Como este, que es un EMOVEN de última generación. Lo otro que vamos a ver, lo que les decía, la interfaz, los elementos de la interfaz para hacer el ventilador. Uno cuando habla de interfaz, habla de todo lo que es la conexión del respirador al paciente, ¿sí? La tubuladura, los filtros, el tubo endotraqueal, todo eso es la interfaz. Después existe lo que es la ventilación no invasiva, que la interfaz solamente es una máscara, que no sé si alguna vez lo vieron, que después lo puedo mostrar, pero bueno, no hace a la clase por ahí en sí. Elementos propios del ventilador, que como mencionamos, que son partes básicas que son propias del respirador. El encendido y la calibración, y bueno, el modo ventilatorio y lo que son los parámetros iniciales que habíamos hablado al principio. Esto es como un algoritmo de lo que es la clase en sí. ¿Sí? ¿Te faltó? ¿Vuelvo atrás? Sí. Vale, sí, pero no. Lo que le decía. Porque no vemos todo. Bueno, ¿por dónde vas? En el último. Modo ventilatorio y programación de los parámetros iniciales. Y ahora son los pasos de lo que es la clase, ¿no? Que es algo para que estudie, digamos, detallado. ¿Sí? Este es un algoritmo de lo que va a ser la clase, lo que les decía antes. Siempre que un paciente tiene indicación de asistencia ventilatoria, tener en cuenta la selección del equipo, ver bien siempre lo que son las conexiones de la fuente de energía, el armado de toda la interfaz, los elementos propios, el encendido del ventilador, la calibración, selección y programación inicial, y bueno, finalmente darle OK para que arranque la ventilación mecánica. ¿Sí? Bien. Selección del ventilador, bueno, un poco de lo que les decía, los recursos que tengamos disponibles para usar. ¿Sí? Esto es importante, lo que tiene que ver con la bioseguridad. Siempre el ventilador tiene que ser descontaminado, como dice la diapositiva, a la hora de ser usado por otro paciente. O sea, siempre que se usa, después de una hora hay que descontaminarlo y es importante evitar elementos conectados. O sea, así como está todo ahora el circuito ya puesto, hay que evitar tenerlo porque eso también se contamina. ¿Sí? Teniéndolo en una terapia al aire libre, todo eso se contamina y siempre, como mucho, 2 horas máximo, o en lo posible, tener todo cerrado. Así como está esto, ¿sí? Que esta tubuladura que tiene ahí va a venir así cerrada, la vamos a encontrar, que tiene 2 ramas, como ven ahí, que va a la salida inspiratoria y la salida expiratoria del respirador, y una rama de línea al final que va a ir al tubo orotraqueal y al paciente. ¿Sí? Ahora igual lo vemos en la parte técnica y así agarran las cosas. Por otro lado, bueno, saber que los respiradores tienen una batería interna que les permite tener una autonomía. Si bien el respirador está enchufado, ustedes lo pueden tener cierto tiempo desenchufado, que no pasa nada. ¿Sí? Puede estar usándose así. De hecho, estos respiradores tienen una función que es de traslado, que se conecta en lugar de al oxígeno y aire comprimido, que les voy a comentar. Se conecta solamente a un tubo de oxígeno grande y el respirador funciona, ¿sí? Desenchufado. Pero bueno, depende un poco de cuánto uso tenga el respirador y cuán, digamos, demandado haya sido últimamente. La batería puede durar un poco más, un poco menos. ¿Cuánto dura más o menos? Dura 4 o 5 horitas dura. Pero siempre teniéndolo enchufado. O sea, como dice acá, esto es re importante. A veces te vas a una terapia y están desenchufados. Siempre, aunque no estén en uso, enchufados. Porque la batería se carga. La batería no se descarga. Claro, la batería esté cargada y cuando se necesite y cuando se necesite. Por lo general lo va a hacer en un paciente usando enchufado. Pero si por algún motivo hay que poner la cama o lo que
que sea, se enchufa y no pasa nada. ¿Sí? Pero si no enchufado. Sí, ahora. Bueno, y tener en cuenta que somos específicos que hay sensores de flujo y válvulas respiratorias que son elementos que están dentro del respirador. ¿Te faltó algo? No, me quedé claro. Ah. La válvula expiratoria es esto que se ve acá, después la cerramos y la vemos. Y el sensor de flujo es algo que está adentro del microprocesador, que es lo que sensa algo de las curvas, lo que te devuelve el paciente cuando te haces esfuerzos y demás. Te lo devuelve el sensor de flujo, pero bueno, es algo mucho más técnico que habría respiratorio. Esto es lo que les decía, ¿sí? Llega el paciente, o todavía no llegó el paciente y tenemos que preparar todo. Tener en cuenta las dos fuentes de energía y dejar el respirador preparado. ¿De qué forma? Tenemos conexiones neumáticas, que son los gases, ¿sí? Acá van a ver, no sé si lo vieron ya en la terapia, una manguera amarilla, que es la del aire comprimido, y una manguera verde, que es la del oxígeno. Esto se abre y se cierra la salida, regulando la presión del manómetro. ¿Sí? Ahí lo estoy cerrando. Y las mangueras, bueno, Todos los hospitales al mismo tamaño. ahí el respirador puede ser que tire. Las mangueras se desenroscan y quedan colgaditas del respirador cuando no se usa. Cuando tenemos que armar el respirador, se enroscan dos, siempre amarillo con amarillo, aire comprimido, verde con verde, que es el oxígeno. Y siempre, esto es importante, darle presión al manómetro entre 4 y 6 bar de presión. ¿Sí? Tanto en el aire comprimido como en el oxígeno. Eso es importante saber porque si lo ponen, si le dan menos presión, ¿Cuánto nos ponemos? entre 4 y 6 bar de presión. Ahora se acercan, si quieren, y lo ven acá, la agujita esta, el manómetro, Sí. tiene que estar en el medio, o sea, arriba en el medio, ¿sí? Y ahí te queda entre 4 y 6 bar. Si pones menos presión, el respirador te va a tirar una alarma que te dice que hay baja presión de aire o baja presión de oxígeno. Entonces siempre eso le está enroscando la manguera y está conectada acá atrás. Ahora lo muevo mucho porque tengo el cable acá y acá atrás hay dos conexiones. Venga, vamos a pasar. Ahora quedarse así, vayan a matar a 3, 4. No quiero mover esto mucho, mira. Oxígeno, verde, aire. Fácil. Esto es una trampa de agua, ¿sí? Porque cuando condensa mucho el aire comprimido se llena esto de agua y hay que vaciarla, ¿sí? Pero nada, por lo general nosotros siempre pedimos que las mangueras de este lado no se desconecten, porque si no se pierde, queda el respirador sin manguera. Que se desconecten de última, hay que mover el respirador de allá, ¿sí? Pero siempre verde oxígeno, eso acuérdense, aire comprimido amarillo, ¿sí? ¿Cómo se retira el agua? Tiene esto tiene acá como es una rojita que lo abrís y cae el agua. Cae. Sí. Y acá, bueno, acá el manómetro que les decía, entre 4 y 6. Ya tiene amarillo. Claro, entre 4 y 6. Y entre 4 y 6. De presión, tanto para el oxígeno como para el aire comprimido. Bueno, y la otra conexión, la alimentación eléctrica. Obviamente lo que les decía antes, que siempre queden enchufados, por si hay que usarlos como traslado, tenga cargada la batería. Bueno, ¿cómo armamos la interfaz? Lo que decíamos antes. El circuito propiamente dicho, que es la tubuladora, lo que hablábamos antes de la bioseguridad, de que no quede todo armado durante más de 2 horas, porque se contamina y demás. Eso es lo que tenemos acá. Ahora me cruzo. Esta es toda la tubuladura que viene así cerrada, pero totalmente estirada. Tiene esta longitud, o sea, alcanza bastante. Muchas veces esto se usa bien estirado, porque por ahí hay que mover el respirador de la cama para hacer algún procedimiento, que el médico tiene que hacer una vía central, o ustedes tienen que hacer algo, lo que sea. El respirador se puede mover bastante, tiene bastante longitud, ¿sí?
como les decía antes, dos ramas de entrada, ¿sí? Salida inspiratoria, salida expiratoria y conexión al paciente. ¿Sí? Esto, después lo vemos bien de cerca, o si quieren acercarse ahora, van a ver que tiene la letra E, o sea, la sigla X de expiración y la inspiración, ¿sí? Para tener en cuenta que de un lado va, digamos, el aire y el oxígeno al paciente en la inspiración y el paciente lo devuelve por esta tubuladura que queda conectada acá a la salida.